La historia comienza con Darren Shan, un adolescente modelo, buenas notas, padres estrictos, un futuro asegurado. Su mejor amigo, Steve Leonard, es completamente diferente, rebelde, problemático, con una obsesión por vampiros y monstruos. Aunque parecen opuestos, se complementan y son inseparables. Una noche, ambos descubren un espectáculo clandestino, el Cirque du Freak. Ha llegado a la ciudad. Intrigados, escapan de casa y asisten al show. Allí se encuentran con un circo lleno de fenómenos y criaturas sobrenaturales, una mujer barbuda, un hombre con poderes reptiles, un chico lobo, todo parece increíble. El acto estelar es del Arten Kressley, un vampiro auténtico que manipula una enorme araña venenosa llamada Madame Octa. Darren queda fascinado por el vampiro y su araña. Al final del espectáculo, Stick se acerca a Kressley y le pide convertirse en vampiro. Sin embargo, Kressley lo rechaza duramente, porque su sangre es malvada. Stick queda humillado y lleno de odio. Mientras tanto, Darren no puede sacarse de la cabeza la araña y, aprovechando un descuido, se cuela en el camerino y la roba. El día siguiente, Darren presume la araña ante Stick, pero el juego se convierte en tragedia. Madame Octa muerde a Stick y lo deja en estado crítico. Desesperado, Darren acupa a Kressley y le suplica que lo salve. El vampiro acepta, pero le pone una condición. Darren deberá convertirse en su aprendiz y compartir su sangre. Darren, entre el miedo y la urgencia, acepta el pacto. Tras recibir la sangre de Kressley, Darren muere simbólicamente y despierta como medio vampiro. Sus padres y amigos creen que realmente murió y lo entierran, pero Kressley lo rescata del ataúd. Ahora Darren ha perdido su vida normal y debe aceptar su nuevo destino. A partir de aquí, Kressley lo introduce al mundo vampírico. Darren descubre el Cirque du Freak por dentro y convive con criaturas extrañas como Ebra Bond, el chico serviente y otros seres marginados que lo aceptan como parte de su familia. Sin embargo, Darren rechaza completamente la idea de beber sangre, aunque sea de animales, lo que lo debilita constantemente. Mientras Darren trata de adaptarse, Stick, lleno de resentimiento y sintiéndose traicionado, es reclutado por Murlaug, un miembro de los Vampanés. Esta facción de rival de los vampiros no comparte las reglas de Kressley y su clan. Ellos matan a sus víctimas al beber sangre y disfrutan de la violencia de Stick. Cegado, pronto Darren comprende que está atrapado en un conflicto mucho más grande, una guerra entre vampiros y Vampanés, que lleva siglos en curso. Él apenas es aprendiz, pero ya está destinado a jugar un papel importante en esta lucha. Darren y Stick se enfrentan cara a cara. La amistad de toda la vida se rompe por completo. Stick, lleno de rencor, culpa a Darren de robarle su destino, mientras Darren solo intentaba salvarlo. Aunque todavía inexperto, Darren logra sobrevivir gracias a Kressley y el circo, pero queda claro que Stick se ha convertido en un rival peligroso. La película termina con Darren aceptando que su vida ya no volverá a ser la misma. Ha perdido a su familia, a su mejor amigo y a su futuro hermano, pero ha ganado un lugar en el Cirque du Freak y un nuevo propósito como aprendiz de vampiro en una guerra que apenas empieza. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y sígueme para más.